Bueno, pues hoy vamos a empezar, como casi siempre, con una pregunta, ¿no? ¿Quién hoy en día en nuestra sociedad, en su sano juicio, identifica el pecado como la principal barrera o el principal obstáculo para la consecución de sus fines, para la consecución de su felicidad? ¿Quién hoy en día interpreta el pecado como la principal barrera para la consecución de su felicidad? Te lo voy a decir yo, absolutamente nadie, absolutamente nadie. Y nosotros somos hijos de nuestro tiempo, los cristianos de hoy en día somos hijos de nuestro tiempo y nos cuesta entender la realidad del pecado, nos cuesta entender e identificar el pecado como la principal barrera para la consecución de nuestro proyecto, del proyecto que Dios nos llama, ¿no? ¿Esto por qué es? Pues hay muchos motivos. Fijaros que Pablo VI hace 50 años ya nos dijo que se había perdido el sentido del pecado. El pecado no es una falta, no es una... Como somos libres, pues tenemos 50% de posibilidades de cagarla o no. No, el pecado es otra movida. El pecado es otra movida. Yo personalmente, a mí, ¿por qué me ayuda? ¿Por qué me cuesta entender? Pues yo creo que a veces nos cuesta entender porque nos cuesta entender los planes que Dios tiene para nosotros. Nos cuesta entender el proyecto que Dios tiene para nosotros. Fijaros que paradójicamente los santos son los que más profundamente pecadores se saben. Y los que más alejados estamos de Dios apenas nos sabemos pecadores. Es paradójico, pero es que es así. Es que es así. Es una realidad profunda. El pecado es todo aquello que me desmarca, que me desvía de ese plan que Dios tiene para mí. Eso es el pecado. Todos somos profundamente pecadores. A Dios no le dan miedo tus pecados, a Dios no le dan miedo tus miserias. A Dios lo que le da miedo es la capacidad que tienen tus pecados de separarte de Él. La capacidad que tienen tus pecados de desfigurar su rostro. Esa es la profunda herida del pecado. Y esa es la herida que Jesucristo ha venido a sanar. Fijaros que es sintomático también, por ejemplo, que María Magdalena, una de las 3 personas que estuvo al pie de la cruz, era una prostituta, ¿no? Yo no digo que sea más pecadora que yo, ni mucho menos, pero es como un ejemplo de pecado, ¿no? Y sin embargo, sus muchos pecados no le impidieron ver la maravilla del amor de Dios. Los muchos pecados de María Magdalena no le impidieron ver la maravilla del amor de Dios. Por eso es bueno darle vueltas a esta idea y pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto yo identifico el pecado como el principal? Si realmente lo identifico, lucharé encarecidamente por evitar el pecado, pero si no, no le daré la importancia que tiene. Y es un concepto de una importancia radical para entender lo que ha supuesto la venida de Jesucristo. Por eso yo te animo a que le des vueltas a esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto yo identifico el pecado como la principal barrera o el principal obstáculo para la consecución de mi felicidad, ¿no?